Mm, Hola, profe. Sigue bajo, profe. No se escucha, profe. No, profe, no se escucha. a ese Burin tengo yo de... No, Venturi. Yo tengo un problemita con el audio que voy a tratar de resolverlo. De todas formas, el Ahí doctor está, profe, Bedini se con escucha bien. nosotros. Sí, ahora se escucha, profe. Hola, hola, ¿me escucha ahí? Ahí se escucha, Ahora profe. sí, Ahora profe. sí, ¿Se escucha? por fin. Bueno, es la primera vez, ¿no? Algo pasó, estaba durmiendo esta computadora desde el año pasado. Cuando habíamos Siempre en la estado primera vez para todo, profesor. sí, sí. Y aquí estamos con el doctor Bedini. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Qué bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Se escucha bien mi micrófono? Te escucho perfecto, ¿eh? Sí, sí, profe, se Hello. escucha bien. Sí, profe. Entonces vamos sobre ruedas. Bien, lo logramos. Muy bien.
Bueno, estimados alumnos, ustedes van a conocer hoy a los dos docentes de los teóricos. Como ya me conocen, el doctor Hugo Corajara y el doctor Enrique Ángel Bedini. El doctor Bedini va a dar las clases los días lunes a las 18:30 y yo los miércoles a las 18:30. Por lo que solicitamos que ustedes puedan coordinar con sus otros docentes para que no haya superposición. Profe, disculpa, se corta mucho. Se corta bien. Voy a tratar de mejorar ese tema. Quería comentar que de alguna forma ustedes coordinen con sus otros docentes para que no haya problemas de superposición horaria. Traten de coordinar porque este horario lo estamos manteniendo desde el año pasado y hemos coordinado para que no haya distorsión. Pero como están comenzando un año nuevo, puede suceder que algún nuevo docente utilice nuestros horarios. Por lo tanto, coordinen y conversen con sus docentes que les cambien el horario. Porque los lunes a las 18:30 a 20 y los miércoles en similar horario vamos a tener los teóricos. ¿Se ha escuchado o hay problemas todavía de conexión? No, profe, no se escucha bien. Bien. Lo dejo al doctor Bedini un par de minutos. Doctor Bedini, lo dejo un par de minutos. Voy a movilizar la antena de Wi-Fi. ¿Sí? Profe, ¿a qué hora dijo que eran los teóricos los lunes? Sí, el doctor Bedini ahí les menciona. Profe, por favor. Hola, para contestar a esa pregunta se refiere a los teóricos de los lunes. Sí, porque los lunes a las 7 de la tarde tenemos también farmacología, entonces no sé si se chocan los horarios. No, nosotros tenemos siempre programado desde el año pasado a las 6:30 horas. ¿Y cuántas comisiones tienen farmacología? Y aproximadamente 12 comisiones. Todas tienen farmacología. No, van a tener que hacer un reclamo para que en la plataforma les arreglen. Si Eu no, hablé con el profe el lunes y él habló que no va a cambiar el horario porque desde el año pasado ya tiene eso. Bueno, entonces este año vamos a ver si adelantamos un poco el horario del teórico de patología, por lo menos una media hora antes. A mí también me produce dificultades eso, pero tal vez una media hora antes ya alcance. Después lo vamos a ver más adelante, ya vamos a ver cómo hacemos con ese tema. Pero yo quiero entonces darles la formal bienvenida a la cátedra. Queridos alumnos, sinceramente me encuentro satisfecho y plenamente agradable la presencia de ustedes de esta simpática galería de estudiantes que tengo el gusto de ver. Nosotros, hoy va a ser el primer día de clase. Por supuesto va a ser una clase solamente introductoria. Cuando ustedes abran la puerta imaginaria de la cátedra y comiencen a caminar dentro de ella, se van a encontrar con un plantel docente de agradable gente, de muy linda gente. Esta gente tiene muy dedicada y muy predispuesta para guiarlos a ustedes en el camino de este difícil y complejo, pero agradable camino de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ustedes, yo les aseguro que pronto estos docentes les van a mostrar a ustedes cuáles son las propuestas académicas de la cátedra. Muy prontamente ustedes se van a dar cuenta cuál es el objetivo de la misma, cuál es la metodología académica de la misma, y
los programas con los cuales nos vamos a regir y cuáles son los programas de la cátedra, ¿no es cierto? También la mecánica de las evaluaciones y de las promociones que tengamos allí. Yo les aseguro entonces, queridos alumnos, que muy pronto ustedes van a tener una adecuada visión e idea de la modalidad de la cursada de este año. Yo soy un docente, les cuento, soy un docente que estoy en la cátedra desde los primeros años del 2000 y nunca me pasó lo que me ha pasado este año y el año pasado. A ustedes les ha sucedido lo mismo. Yo soy un docente acostumbrado a la tiza, al borrador, a la pizarra, y a veces me utilizo un modesto PowerPoint. Pero lo que pasó el año pasado, que ustedes también lo han vivido, fue un cambio rotundo, ¿no es cierto? Yo me he convertido entonces en un docente de enseñanza a distancia y ustedes se han convertido entonces en alumnos virtuales que han tenido que aprender y que han tenido serias dificultades. Tanto nosotros como ustedes hemos tenido serias dificultades para poder sobrellevar esta modificación importante que ha tenido la enseñanza a lo largo del año pasado y aparentemente este año también nos va a pasar algo similar. Pero yo estoy seguro de que este pequeño obstáculo lo vamos a saber saltar con gran escuela y vamos a seguir adelante a lo largo de este año que viene. Queridos alumnos, entonces, para ya entrar en tema, por lo menos en algunos aspectos, no dejando de ser esta una clase introductoria nada más, yo les preguntaría a ustedes qué es para ustedes la anatomía patológica. ¿Qué es la patología? ¿Qué estudia la patología en la ciencia médica? Esa pregunta yo les haría a ustedes. ¿Alguien me la puede responder? Profe, es el estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que tienen lugar las células y los tejidos que son dañados afectados por la enfermedad. Perfecto. Es una disciplina de la ciencia médica que estudia las enfermedades, como lo están viendo acá. ¿Se ve bien el esquema? Sí. Sí. Escucha también bien, menos mal, porque el profesor Góngora está mudo, tiene problemas de audio. En cambio yo pareciera ser que lo estoy superando holgadamente en ese sentido. Fíjense entonces, la anatomía patológica, la patología, estudia las enfermedades, fíjense. Estudia las enfermedades, estudia todas las enfermedades, estudia las vicisitudes, los cambios y las modificaciones que pueden tener estas lesiones que pueden afectar al hombre, ¿no es cierto? Pero ¿qué estudia de las enfermedades? Estudia la naturaleza, fíjense. Estudia las causas etiológicas de la misma. Todas esas cosas están abarcadas dentro de la anatomía patológica y fisiopatología. Y el objetivo principal de esta disciplina, por supuesto, es el humano. Por eso se llama anatomía patológica y fisiopatología humana. Esta es la razón de ser de nuestra preocupación, de nuestros estudios, de nuestra dedicación, y va a ser la razón de ser de lo que queremos solucionarle a este individuo a lo largo de todo este año para saber y entender cuáles son las modificaciones y cambios que puede tener un individuo afectado por una enfermedad X, ¿no? Estudiamos allí, en este individuo, las modificaciones o alteraciones morfológicas que produce la enfermedad. Estudiamos también las alteraciones fisiológicas y funcionales de la misma. ¿No es cierto? Nosotros estamos estudiando, por ejemplo, un órgano cualquiera, como un corazón, estudiamos el peso del mismo, las modificaciones del peso, el espesor de las paredes musculares, etcétera, etcétera. Y también podemos estudiar las alteraciones en la conducción, las alteraciones electrocardiográficas de este mismo paciente, ¿no? O sea, este es un ejemplo de un órgano cualquiera. Puede ser una vesícula biliar, puede ser
un apéndice, etcétera, etcétera, por supuesto. Para saber si es una colecistitis, para saber si es una apendicitis, si es aguda, si es crónica, etcétera, etcétera. Esto está vinculado a todos esos cambios morfológicos que podemos ver en el individuo o a todas esas modificaciones funcionales o fisiológicas que puede provocar esta determinada enfermedad. Pero para poder hacer el estudio reglado y adecuado de estas enfermedades, tenemos que hacer el estudio de muestras. Nosotros estudiamos muestras, analizamos muestras para llegar a descubrir o a estudiar estas variables o esta gran cantidad de enfermedades que nosotros vamos a terminar describiendo. Por ejemplo, si la muestra es de células, el estudio se llamará citológico. Es una citopatología. En cambio, si la muestra es de un tejido, vamos a estudiar entonces una histopatología. Ustedes vayan reteniendo la terminología. Citopatología, si estudiamos células aisladas, e histopatología, si estudiamos un tejido. Como esto lo hacemos en individuos vivos, ¿no es cierto? Vamos a llamar a esto biopsia, por ejemplo. Un estudio de un tejido es una biopsia. Y si el material que nos llega a nuestro laboratorio, a nuestra cátedra, es una pieza quirúrgica, o sea, es un órgano completo, que se ha extirpado en un quirófano, tendremos entonces el estudio de una pieza quirúrgica. Sería otro tipo de muestra. Entonces, recuerden, tenemos fundamentalmente 3 tipos de muestras que manejar en este laboratorio para llegar a entender y a discriminar los detalles de cambios que hay en esta enfermedad que estamos estudiando. Esta pieza quirúrgica que ha sido extirpada en un quirófano puede ser un útero, o sea, una histerectomía, puede ser una vesícula biliar, que sea una colecistectomía, puede ser un apéndice, una apendicectomía, que nosotros vamos a estudiar si esta pieza es enferma, qué grado de enfermedad tiene, si el cuadro inflamatorio es agudo, si el cuadro inflamatorio es subagudo, si el cuadro inflamatorio es crónico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo si es una pieza quirúrgica, puede llegar a tener el desarrollo de un tumor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si estudiamos la citología, nosotros podemos hacer una muestra citológica de un lavado bronquial, de un cepillado bronquial, por ejemplo. Podemos obtener una muestra citológica de un lavado gástrico o cepillado gástrico, etcétera, ¿no es cierto? Podemos... Profe, y el más común, ahora sí me escucha, ¿no? ¿Puede ser? Ahora sí. Ahora profe, sí. disculpe, un poquito fuerte está su micrófono, profe Góngora. Disculpe. Estoy a los gritos. Bueno, hoy voy a moderar. Le quería comentar que la citología más común que los patólogos vemos en el día a día es la citología del cuello uterino, ¿no? Que se denomina Papa Nicolau. Y de esa forma, el estudio citológico permite detectar precozmente el cáncer de cuello. Perfecto. Hay estudios citológicos, por ejemplo, de una muestra de orina. Hay estudios citológicos de una punción con aguja fina, ¿no es cierto?, de un tumor de mama, etcétera. Además de este estudio tan frecuente que es el estudio de la citología efoliativa genital, que es el designado Papa Nicolau. Y cuando nosotros estudiamos tejido, nos estamos refiriendo a una pequeña muestra tisular. O sea, acá ya, como la palabra lo indica, estamos estudiando un tejido que tiene una morfología determinada, que tiene una alteración determinada, y cuando obtenemos una pequeña muestra de los mismos en estos seres vivos, a ese procedimiento se llama procedimiento de biopsia. Biopsia es porque lo hacemos en un individuo vivo. Esa biopsia puede ser de una pequeña muestra de piel, que tiene una lesión que estamos estudiando. Esa biopsia puede ser una pequeña muestra obtenida por endoscopía gástrica, de la mucosa gástrica, de la mucosa duodenal, etcétera, etcétera.
puede ser una biopsia pequeña obtenida de la mucosa bronquial con una endoscopía, una videoendoscopía del aparato respiratorio, o puede ser traqueal, etcétera, etcétera. Cualquier pequeña muestra de tejido, nosotros le vamos a llamar biopsia. Inclusive puede ser una biopsia por punción, donde nosotros vamos a obtener un pequeño cilindro de tejido. Esa punción se hace con una aguja gruesa, con un trocar. Entonces, al obtener este cilindro, estamos obteniendo al fin y al cabo un trozo de tejido. Entonces, esta se va a llamar biopsia por punción. Diferente al estudio citológico, que se hace por punción con aguja fina, donde obtenemos células. En este caso, obtenemos un cilindro tisular que nos permite un estudio más acabado del mismo, y se llama biopsia por punción en ese caso. Por supuesto que para hacer el estudio de todas estas muestras, nosotros tenemos toda una batería de procedimientos, ¿no es cierto? Que es el estudio macroscópico, el estudio microscópico, la inmunohistoquímica, la histoquímica, la bioquímica, la serología, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ahí los marco yo como más importantes con color al estudio macroscópico de una muestra y al estudio microscópico de la misma. El estudio macroscópico, por supuesto, no lo podemos hacer en una célula. El estudio macroscópico lo vamos a hacer en los tejidos o en las piezas quirúrgicas. Nosotros podemos hacer un análisis macroscópico por una simple observación o por una simple palpación, ¿cierto? Nosotros por la observación podemos saber qué color tiene, qué aspecto tiene, qué forma tiene, si está aumentado de tamaño, si está disminuido de tamaño, y por la palpación nosotros podemos saber la consistencia, etcétera, si la superficie es rugosa, si la superficie es lisa, si es brillante, si es despulida, etcétera, etcétera. Esos son los procedimientos macroscópicos que nos permiten nosotros hacer el estudio inicial de esta muestra de tejido o de este órgano, por ejemplo. Nosotros cuando hacemos un protocolo, escribimos un protocolo descriptivo de un estudio macroscópico, nosotros podemos jugar con diagnósticos diferenciales. Si nosotros vemos un hígado que está aumentado de consistencia, que es granuloso, que tiene un color distinto al normal, y que tiene un peso diferente al normal, podemos decir, bueno, este hígado puede tener una cirrosis, o eventualmente puede tener una hepatitis, ¿no es cierto? Hacemos un juego de diagnóstico diferencial por aproximación. ¿Por qué? Porque macroscópicamente nosotros no estamos obligados a hacer un diagnóstico certero, ¿no es cierto? Es una simple observación donde nosotros podemos utilizar a lo sumo una balanza, una regla, para ver el peso y las medidas, ¿no es cierto? En eso se basa el estudio macroscópico de cualquier órgano o de cualquier tejido. Es un estudio inicial. Pero nosotros vamos a describir macroscópicamente a lo largo del año muchos órganos y muchos tejidos, y vamos a organizarnos para hacer una descripción por protocolo, ¿no es cierto? El protocolo macroscópico descriptivo. En cambio, cuando pasamos al estudio microscópico de esta muestra, ya utilizamos un aparato de precisión, óptico y de precisión, que se llama microscopio, lógicamente. Nosotros nos valemos del microscopio para hacer ya el estudio citológico, la citopatología, la histopatología o los detalles de una pieza quirúrgica. Hacemos un estudio que se llama microscópico. Y cuando hacemos nosotros la descripción microscópica ya es distinta a la descripción macroscópica, donde nosotros ya no podemos jugar con un diagnóstico diferencial, tenemos que llegar a un diagnóstico preciso, ¿no es cierto? El diagnóstico preciso lo vamos a lograr haciendo el análisis de la muestra, que está previamente montada en un portaobjeto, cortada previamente, que puede haber sido cortada por métodos tradicionales por corte con parafina, o puede haber sido cortada en un corte por congelación cuando se necesita un estudio rápido. Este estudio microscópico se colorea con tinciones de hematoxilina y eosina, y se puede entonces observar con este microscopio de luz la posibilidad de cualquier alteración histomorfológica
de la muestra en cuestión. Nosotros podremos saber acá si el infiltrado inflamatorio es agudo, si el infiltrado inflamatorio es crónico, si la malformación es congénita, podremos saber si la proliferación es una proliferación benigna o una proliferación neoplásica maligna, etcétera, etcétera, de cualquier tejido que esté bajo la observación microscópica. Terminamos haciendo un diagnóstico de esta muestra que tiene que ser un diagnóstico certero, preciso, no muy diferente al diagnóstico que podemos arriesgar en una observación macroscópica. Pero les pongo el estudio y los detalles de un protocolo macroscópico de descripción y un protocolo microscópico de descripción para decirles que esto es lo más importante de lo que más vamos a ver a lo largo de la cursada, ¿no es cierto? Por supuesto que hay otras técnicas que el doctor Góngora después les va a explicar, que son de mucha importancia para poder sostener los diagnósticos que hacemos previamente con la microscopía. Entonces no olviden que el estudio citológico se llama citopatología, de donde obtenemos la muestra. El estudio de los tejidos se llama histopatología, y el estudio de la pieza quirúrgica es un estudio que se hace sobre los órganos que se extirpan, por ejemplo, en un quirófano, y nosotros queremos estudiar acabadamente. Bien, profe. ¿Para qué hacemos todo esto, profesor Góngora? Nosotros lo hacemos ¿para qué? ¿Para qué hacemos toda esta batería de procedimientos técnicos, científicos que utilizamos? Para obtener un diagnóstico. Principalmente para eso. Para saber qué problema tiene el paciente. Para establecer un pronóstico. Y para luego hacer un tratamiento adecuado y solucionarle el problema al paciente. Entonces, doctores, queridos alumnos, esta cátedra, que es la cátedra de Anatomía Patológica y Fisiopatología, cuando alguien les pregunte qué significa la anatomía patológica y fisiopatología, siempre recuerden esto que hemos visto recién. La anatomía patológica y fisiopatología humana es el estudio de las enfermedades, de las características y de las etiologías de las enfermedades, y sobre todo los daños o las alteraciones morfológicas que producen sobre el individuo, o las alteraciones funcionales, fisiológicas sobre el mismo, y para los cuales se estudian una recolección de muestras para hacer toda una batería de procedimientos científicos y tecnológicos para llegar entonces a este resultado, que es solucionarle el problema al paciente con un diagnóstico adecuado, con un pronóstico y establecer entonces un tratamiento correcto. Nosotros en la cátedra, si ustedes, queridos alumnos, seguían nada más que por los conceptos que le damos en las clases teóricas y todos los conceptos que le damos en los prácticos, les va a sobrar acabadamente para poder defenderse en todas las vicisitudes que tiene la materia, para poder entenderla y poder solucionar muchas preguntas. Pero algunos de ustedes podrán querer profundizar en algún tema. Nosotros proponemos entonces la posibilidad de que ustedes se manejen con alguna bibliografía, y alguno que consiga la guía de trabajo práctico de la cátedra tal vez es muy importante. Profe, le hago un comentario. Le hago un Sí, comentario al respecto. Bueno, escucho. Justamente el día de hoy hemos recibido, lo recibí por mail, a la guía de trabajos prácticos que en los años pasados se vendía como, digamos, un cuadernillo y el alumno tenía el compromiso de compra. Entonces, ahora lo han difundido por PDF, pero me lo han pasado hace media hora. Entonces no lo he subido todavía a la plataforma. Por lo tanto, Bueno, la guía... es una buena noticia, profesor. Sí. Entonces, Sí. veo que ha solucionado el problema de audio. Entonces lo invito, profesor, a continuar con la charla. Gracias de todos modos a todos los alumnos de la cátedra. Pronto nos veremos, seguramente el próximo lunes. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe Bedini. Sos por muy favor. amable.
Muy amable, profe. Muy lindo. Así que yo voy a ir redondeando algunas cosas que has dicho y un poquito de la historia, nada más. Pero redondeando esto, la guía de trabajos prácticos, entonces, les va a permitir, digamos, conocer los temas fundamentales que se dan desde Buenos Aires y que, bueno, compartimos nosotros desde acá, desde La Rioja, ¿saben? Y los libros que ha proyectado el doctor, muy interesantes, que quiero hacer un comentario personal, es que el libro de Robbins, que digamos es, entre comillas, una Biblia para el alumno, ¿no? Porque es para estudios de grado. En posgrado ya hay volúmenes de especialidad, digamos, dermatopatología, eh, patología de linfomas, hematopatología, etcétera, ¿no? Dermatopatología es una especialidad prácticamente, una subespecialidad. Y patología de tumores de partes blandas, neuropatología, etcétera. Entonces, ustedes dirán, oye, ¿qué libro tan grande? No, queridos, nosotros ahora que hacemos patología como especialistas, tenemos una rama impresionante de subespecialidades. Pero a raíz de eso quiero contarles que el libro de Robbins, porque ahí el doctor Bedini proyectó dos libros. Uno que dice Robbins y otro que dice Rubin, ¿sí? No es lo mismo, por supuesto. Y el Robbins es un libro bastante grueso y tiene muchísima información que estaría sugerido para alumnos que tienen un hábito de lectura o de síntesis que puedan localizar segmentos que son útiles en el libro, porque es bastante extenso. Me parece que hay alumnos con esas condiciones y bueno, sería el libro perfecto para el cursado. No obstante, no se queda atrás el libro de Rubin y Farber. Rubin, no el de Robbins y Cotran. Ese está bueno, buenísimo, es excelente, súper completo. Pero otro que está interesante, proyectado por el doctor Bedini, es el Rubin y Farber. Y este libro de patología está muy interesante porque tiene muchos cuadros didácticos que te permiten comprender de alguna forma sintética todo el contenido de los grupos de patologías. Sumado al cuadernillo, tiene que ser ya muy completo todo el conocimiento de ustedes. No obstante, como dice también mi querido colega, entre comillas, alcanzaría con el teórico. Pero bueno, ¿qué pasa? El teórico pasa, lo escuchás y ¿dónde queda, no? La pregunta es, ¿ustedes están tomando apuntes? No, no están tomando apuntes. Entonces, lo que va a entrar por un oído va a salir por el otro. Se les va a ir si es que no repasan, si es que no toman apuntes. Por lo tanto, ustedes deberían tomar apuntes. Pero uno dice, pero la clase queda grabada. Y ahí viene la pregunta. ¿Ustedes escuchan siempre las clases grabadas? Es probable que la conciencia que está generando el cambio tecnológico, que es esta educación a la distancia, te permita realmente repasar. Es una suerte, desde mi punto de vista, que lo que el doctor, profesor de los días lunes y yo de los días miércoles, grabemos, dictemos en la clase, ustedes tengan la oportunidad de escuchar todo de nuevo. Y uno dice, ¿pero cuánto tiempo me va a llevar? Y bueno, si el teórico dura 1 hora y media, lo podés repasar 1 hora y media mañana, podés cortarlo, podés poner pausa. Por lo tanto, es una gran herramienta. Y esto considero que ha marcado también una diferencia con los alumnos de años anteriores. En la presencialidad, ¿quién graba un teórico de 1 hora y media? ¿Qué tipo de celular, no? Con memoria para guardar todo eso. Bueno, todas las clases de todo el año van a estar subidas a la plataforma. Por lo tanto, ustedes tendrán la oportunidad de repasar, quizás ahora prestar atención y en el repaso tomar tus apuntes. Vas escuchando, pones pausa y anotas algunas cosas. Entras al Google y terminas de googlear las patologías. Tiene que ser así, tiene que ser dinámico. Todo está en el Google ya prácticamente. Es más, hay libros enteros, hay microscopía virtual. Todo está ahí, pero bueno, depende de ustedes ponerle la energía para poder, digamos, avanzar en este conocimiento, ¿sí?
Por lo tanto, ahora que han escuchado este comentario respecto de la bibliografía, y de que ustedes deben de considerar también a los teóricos, voy a compartir pantalla de una proyección que tiene que ver con el tema de hoy y va de la mano con lo que ha ido comentando nuestro querido colega, ¿no? Que es la introducción, pero voy a darle quizá un sentido también histórico, breve, y la definición, ¿no? Que sale en distintos textos, es el estudio científico de la naturaleza de la enfermedad, sus causas, que ya se mencionó como etiología, mecanismos, ¿no? Sería la parte fisio, pero como es enfermedad, patos significa enfermedad, sería mecanismos patológicos, ¿verdad? Se denomina fisiopatología, a partir de la causa sería etiopatología. La evolución forma parte de esta fisiopatología que se va alterando, digamos, como enfermedad, y las consecuencias van a ser consecuencias que van a generarse sobre todo el cuerpo, sobre algunos sectores de sistemas u órganos específicos. Por lo tanto, no olvidar, ¿no? Patos significa enfermedad, pato, y logos, estudio y tratado. Durante milenios, en los albores de la historia, ¿no? Se podía saber que habían enfermedades, obviamente, entonces era un castigo divino, ¿no? Por violación de alguna regla o por hechicería. Eran conceptos mágicos religiosos, dependiendo de las zonas del mundo. ¿Y cuál era el tratamiento de estas enfermedades? Y bueno, ponerte a rezar bastante, ¿no? Ofrendas, sacrificio a los dioses. Ustedes conocen que ha habido sacrificios de animales, en algunos casos hasta de humanos, ¿no? Con ritos y ceremonias para deshacer esos hechizos. Pero después evolucionó, pero fíjense que evolucionó bastante flojito, digamos, porque fíjense, queridos, la patología de los humores ha durado hasta el Renacimiento. Estructurada por los griegos, adoptada por los egipcios y también por la medicina de la India. Y después viene recién la versión galénica, siglo II después de Cristo, donde se habla de esta patología de los humores, que hablaba de una variación, un desequilibrio de 4 humores, ¿no? Que habían determinado que es lo que teníamos en el interior del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Entonces, de acuerdo al equilibrio de esos 4 humores, se generaba, digamos, si había equilibrio, había buena salud, y si no, enfermedad. Por lo tanto, desde Hipócrates, en esas épocas, imagínense, teníamos tratamientos médicos, ¿no? Para esas patologías o enfermedades: sangría, purga, dietas. Ahí tienen a Asclepiades, ceremonias religiosas y dormir. Esto sigue funcionando, ¿no? El dormir bastante, descansar. Y la fe, claro que sí. Ustedes van a conocer que existen, ¿no? Los milagros, pero acá no estoy haciendo apología a ningún tipo de religión, sino a la fe misma, porque el cerebro, digamos, el cerebro humano, tiene un poder impresionante sobre nuestro cuerpo. Ustedes eso lo saben, porque si uno tiene miedo, ya liberas adrenalina y te pones absolutamente diferente, ¿no? Pero si haces meditación, cambiará también. Y ahora hay conceptos de psiconeuroinmunología, imagínense, psiconeuroendocrinología, que ya son subespecialidades en algunos países. Bueno, entonces llega la medicina galénica desde el siglo II al 15 después de Cristo, o sea, en el 1500. 1500 seguíamos con esta historia de sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Ahí lo tienen a Galeno, médico y filósofo griego. Comenzó como médico curando gladiadores. Después, en Roma se hizo famoso por curar familias patricias y miembros de la corte. Curó a los emperadores Marco Aurelio, etcétera, ¿no?
Y este hombre vivió del 129 al 199 después de Cristo. Imagínense cómo duró hasta el 1500 su conocimiento. 1400, 1500. Pero entonces, ¿cuándo nace la patología misma? Fíjense cuando empiezan las autopsias. Nuestro profesor Bedini nos mencionó las biopsias. Bio es del tejido vivo, o sea, de una persona que está enferma, se obtiene un tejido, biopsia, ¿no? O una muestra de citología, pero si es un trozo del tejido, sería una biopsia. Bueno, por lo tanto, cuando uno habla de obtención de la muestra de un cadáver, o sea, de un ser que ha fallecido, se denomina autopsia. Ya no biopsia, sino autopsia. Auto es uno mismo, porque es el análisis completo del cuerpo, ¿no? Fíjense, Antonio Beniveni empieza en 1440, ¿no? Nació al 1502, y escribe un gran libro, ¿no? De las causas ocultas admirables de las enfermedades y sus curaciones. 15 autopsias detalladas. Primer libro registrado de autopsias. Hasta ahí, estimados alumnos, estaban prohibidas las autopsias, el acceso al interior del cuerpo, persecuciones religiosas y de otros tipos, ¿no? Un respeto por el cuerpo. Aunque habrán habido algunas culturas que sí han ingresado al cuerpo, pero estamos hablando de esta medicina galénica, ¿no? Fíjense que después, Theophilus Bonetus, en el 1600, pone el libro Sepulchretum Anatomicum sive Anatomia Practica. Fíjense, por favor, esa calidad, ¿no? 3000 protocolos de autopsia. Y ahí ustedes leen los nombres de personas, porque Theophilus Bonetus recopiló las autopsias, ¿no? 3000 protocolos de personas que ustedes conocen, o mejor dicho, conocen esos nombres, ¿no? Gleason. ¿Qué cápsula había? ¿Se acuerda alguien? Cápsula de Gleason, por ejemplo. El hígado. El hígado. Polígono de Willis. Anatomía. Sí, profe, sí, me acuerdo. Sí, En la del base del polígono. cráneo. Claro, Besalio. exactamente. Besalio fue profesor de anatomía a los 25 años y hizo muchísimas autopsias. Riolano, el arco de Riolano, etcétera, ¿no? Y después, en histología habrán escuchado ustedes corpúsculo de Morgagni, etcétera, ¿no? Ahí lo tienen a Giovanni Battista Morgagni en 1682 a 1700. Y fíjense cómo a los 79 años, ¿no es cierto?, con el análisis y comentario de historias clínicas y protocolos de autopsias de 700 casos. Hizo un análisis. Bueno, en ese punto, estimados alumnos, desde mi punto, ¿no?, es que se origina la anatomía patológica como ciencia desde el análisis macroscópico. Profesor Bedini dijo que las herramientas que tenemos son la macroscopía y la microscopía. Y la microscopía ya tiene otras tecnologías de investigación más complejas, ¿no? Pero la macro, le seguimos insistiendo a los médicos que se forman como especialistas en patología. La macro, el análisis visual, es importantísimo para poder saber obtener las muestras de qué zona está alterada. Por lo tanto, deben de saber la anatomía normal. Porque la anatomía normal está mostrando órganos que en un momento se van a alterar y van a ser patológicos. Por lo tanto, ahí cambia el nombre de anatomía patológica. Y se deduce después de esto que los síntomas clínicos se explican por alteraciones anatómicas. Las alteraciones anatómicas empiezan a ser observadas. Ahí lo tienen a Besalio en este cuadro denominado clase de anatomía. Les llama la atención que no usan guantes, ¿verdad?
Y claro, fíjense la época en la que estamos conversando, ¿no? 1400, 1500, ahí lo tienen. A Vesalio, dando clases de anatomía. Una autopsia, los alumnos, y no hay guantes en esa época, obviamente. Bueno, ¿y cuándo nace la histología? Con Bichat, el Tratado de las Membranas, donde menciona que los órganos están formados por tejidos. Empieza a ver macroscópicamente, si uno agarra un pedazo de carne y empezás a deshilacharlo, entre comillas, podés ver que hay tejidos, porque se asemejaban a los tejidos, a los tejidos de las ropas, entre comillas. Entonces, de ahí le llaman tejidos. Pero eso fue un análisis visual macroscópico o con lupas. Y después, bueno, surge el tema del microscopio, y ahí lo empiezan a observar a esos tejidos y empiezan a ver celdillas, y de ahí el nombre de células. Esas celdillas que quedaban como espacios vacíos que ocupaban las células. Por lo tanto, el verdadero nacimiento de la patología como especialidad no fue con las autopsias, sino con el análisis microscópico, porque ahora los cirujanos hacen análisis macroscópico. Ven una vesícula que piensan que tiene tal cosa, está muy roja, con áreas blanquecinas, está dura. Dicen, parece un tumor. Bueno, y resulta que era una colecistitis aguda con abundantes depósitos de lípidos. Ponele. Se llama santogranulomatosa, no importa. Pero en otro caso nos mandan como una colecistitis aguda y nosotros en el microscopio vemos que es un cáncer de vesícula. Por lo tanto, hay un paso más porque se permite el análisis microscópico que puede pasar por alto en la macroscopía. Entonces, el nacimiento de la histopatología o patología celular se da por Rudolf Virchow, que ahí dice Virchow, ¿no? Pero se puede pronunciar Virchow. Creo que tenemos una alumna que está cursando desde Alemania, no sé si está conectada ahora. ¿Cómo se pronuncia Muy buenas Rudolf? tardes. Ah, mira, Natalia, estás conectada. Vos estás en Alemania ahora, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿y cómo se diría? El padre de la patología, de la histopatología, es este personaje que estamos viendo acá, ¿no? Que nació en Alemania y quería que me digas más o menos cómo se pronuncia, si sabes. Rudolf Virchow. Ahí está, Rudolf Virchow. Muy bien, muchas gracias. Me Por acordé nada. que estabas cursando desde allá. Qué interesante, ¿ven? Exactamente. Lo que permite también el tema de la distancia. Tenemos acá muchísimos alumnos también que están en sus casas desde Brasil. Así que bienvenidos a todos. Y hay muchos de Argentina que no están acá, por supuesto, en La Rioja, sino están en Salta, Jujuy, están en San Luis, algunos en Río Negro, Río Gallegos, así que bienvenidos todos. Córdoba, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, Virchow hace el análisis, ¿no?, celular y encuentra que las células se distorsionan a partir de cambios de los tejidos normales y entonces escribe un libro que es un tratado, dice, Patología celular y sus bases en la fisiología y patología de los tejidos. 1858. Esa sería la antigüedad de la especialidad de la anatomía patológica. Recién, 1858. Y tomó el concepto de la célula como el componente unitario de todos los sistemas vivos conocidos, que ya había sido propuesto por Schwann y Schleiden, ¿no? ¿Se acuerdan de las células de Schwann? Formaba la mielina del sistema nervioso periférico. Miren, ahí están todas las personas de las épocas que habían descrito cosas interesantes. Y ya se mencionó también el concepto de citopatología, como puede ser de esos distintos tipos. Y bueno, solamente les agrego esta sigla que significa punción aspiración con aguja fina. La aguja de inyección intramuscular permite punzar una tiroides, por ejemplo, un nódulo, se punza y se aspira. Punción aspiración con aguja fina. No es biopsia.
Esa es citología, porque las células salen desarmadas y se hace un extendido en un vidrio. En cambio, punción biopsia es cuando se utiliza, por ejemplo, una jeringa y se saca un cilindro de un nódulo mamario o un cilindro de tiroides, pero se saca un cilindro que puede medir 1 centímetro por 1 milímetro. Sale todo armado eso. Es muchísima cantidad de tejido, 1 centímetro por 1 milímetro para el microscopio. Pero entiendan que PAF, que está obtenida con una aguja más delgada, que es la de inyección intramuscular, no es biopsia, sino es estudio citológico, citopatológico, porque es una punción aspiración con aguja fina. Muy bien, ahí lo tienen a Rudolf Virchow, donde hace digamos, este término omnicélula excélula. ¿Escucho alguna pregunta o es una distorsión? ¿Hay alguna pregunta? No, no. No, me parece que no. Alguien dejó su micrófono abierto. Bueno, fíjense esos dibujos realizados por él, donde se ven las mitosis, la fase de la mitosis, muy interesante. Pero sigue avanzando la patología, no se quedó ahí y pasamos a la patología subcelular y molecular. Cuando hablamos de subcelular, estamos hablando de organelas, porque ya no es la célula el problema, sino lo que hay en su interior. Y lo que hay en su interior son mitocondrias, o sea, las organelas, ¿no? Mitocondrias, retículo endoplásmico liso, rugoso, el aparato de Golgi, etcétera, ¿no? O el citoesqueleto. El citoesqueleto, filamentos de queratina, de bimentina, o también pueden ser las alteraciones subcelulares del ADN, mutaciones, alteraciones en las cadenas del ADN de distintos tipos, alteraciones cromosómicas, etcétera, ¿no? O pueden haber alteraciones de macromoléculas biológicas, ¿no? Que se pueden estudiar. ¿Cómo se estudiarían las organelas? Por favor, recuerden que el microscopio óptico tiene una resolución que no permite ver con detalle al aparato de Golgi. Ustedes no lo han visto, el aparato de Golgi con el microscopio en el aula de histología. No, no lo han visto. Por lo tanto, ese estudio es ultraestructural. Quiere decir que requiere de microscopía electrónica. Y después tenemos los estudios de los componentes internos, que podrían ser metabólicos bioquímicos, sería la histoquímica, o un método interesante que es inmunológico, que utiliza anticuerpos para encontrar algo que está dentro de la célula. Es una forma de patología subcelular y molecular, porque uno puede determinar algo que hay adentro de la célula. Por ejemplo, si yo quiero encontrar que hay filamentos de actina, ¿ustedes vieron el filamento de actina cuando han visto músculo? No sé, de miosina, ¿lo vieron? No, han estudiado, pero el músculo cardíaco, por ejemplo, tiene actina, tiene miosina en el sarcómero. ¿Cómo sé que tiene actina? Podría estudiarlo con inmunohistoquímica. Utiliza un anticuerpo antiactina y va y se fija en la célula muscular. Pero en el fibroblasto, por ejemplo, no se va a fijar. En la célula adiposa no se va a fijar, porque el anticuerpo va y se fija específicamente en una zona de ese corte del tejido. Si tiene músculo, tendrá actina. Por ejemplo, si tiene un marcador que se llama citoqueratina, y bueno, no te marcará en una célula nerviosa, pero sí en la piel. Excelente. Bueno, y a nivel de los estudios genéticos, la patología molecular sigue avanzando y hay nuevas formas de estudiar que tenemos, por ejemplo, la hibridización in situ, la reacción en cadena de polimerasa y el FISH, ¿no? Que es inmunofluorescencia in situ, ¿no? Inmunofluorescencia in situ, y acá es cromógena. Este FISH utiliza anticuerpos también, porque es inmunofluorescencia, ¿verdad? Utiliza anticuerpos, pero el revelador es fluorescente. En cambio acá, en este CISH, que significa Chromogen in situ hybridization, sería una hibridización in situ, o sea, en el tejido, cromógena. Ahí se utiliza un colorante. En cambio acá se utiliza un revelador que es fluorescente.
Por eso es de tipo inmunofluorescente, hibridización in situ fluorescente, ¿no? Bien. Acá les muestro un ejemplo de cómo una enfermedad no podría jamás ser diagnosticada por un patólogo sin microscopía electrónica. ¿Cómo podemos ver las cilias? Bueno, sí, yo las vi porque el epitelio respiratorio es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Muy bien. ¿Y cómo sabéis que estas cilias están patológicas? Primero que estas cilias que están viendo acá están vistas con microscopía electrónica de barrido, que ya es bastante. Pero la pregunta es, ¿se movían o no? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de las cilias inmóviles o síndrome de Cartagener, donde obviamente al no moverse las cilias, se acumulan las secreciones y los mocos y están llenos de bronquitis, laringitis, neumonías por acumulación de moco, porque las cilias barren el moco. Entonces, ¿cómo sabés que esa persona tiene una paralización de sus cilias? Bueno, bastante difícil, ¿no? Diagnosticarlo. Y bueno, sí. Doctor Góngora, lo interrumpo un segundito porque me están necesitando en un sanatorio y los abandono. Ha sido un placer compartir con todos ustedes esta simpática aula virtual. Me alegro mucho de que hayamos comenzado el año con éxito. Nos vemos pronto entonces. Muchas gracias y disculpen. Un placer, profe. Gracias. Bien. El profe Bedini nos deja. El lunes lo van a contactar, ¿eh? Recuerden que van a estar con él el lunes. Bien. Les estaba contando que cómo uno podría darse cuenta de las alteraciones, ¿verdad? Y bueno, entonces se puede hacer microscopía electrónica. Esta es una cilia cortada de través y se puede ver que hay unos brazos de dineína, acá abajo los pueden ver, que son esos palitos, como aparte de estas dos esferitas hay unos palitos, esos se llaman brazos de dineína, y en la enfermedad pueden desaparecer esos brazos de dineína. Bueno, y acá aparentemente hay una pérdida de un brazo, no de los dos. Entonces hay discinesia ciliar primaria, o sea, una dificultad en el movimiento. Si hay ausencia de los dos, seguramente hay parálisis ya de del movimiento ciliar. Interesante entender que hay patologías que se pueden ver con microscopía electrónica solamente. Y después, con respecto a la inmunohistoquímica que he mencionado, simplemente les muestro que acá hay un estudio que se hace de regla en todos los cánceres de mama y que permite ver, si ustedes ven acá hay células, son todas células de un cáncer, y ven que ahí están los núcleos, porque están teñidos con hematoxilina. Pero algo que les llama la atención es que no hay eosina, pero hay un color marrón. ¿Qué es ese marrón? Ese color marrón se llama diaminobencidina, ¿sí? ¿Y dónde está marcando? Está marcando la membrana del núcleo, la membrana. Bueno, ¿por qué? Porque en esa membrana hay una sustancia que estamos buscando, que se llama HER2-Neu. No importa todavía el nombre, pero quiero explicarles que las células normales tienen muy poco HER2-Neu o CRB2. Y cuando el cáncer tiene mutaciones, puede producir cientos de miles de HER2-Neu, que eso ayuda a que esta célula se replique, y lo tienen en la membrana. Entonces, de esa forma, uno puede hacer anticuerpos, que acá están viendo acá abajo, que se fijan con el antígeno buscado, que en este caso serían estos dímeros, ¿no? Estos receptores de HER2-Neu, y además viene esto que está pintado acá en rojo, un colorante que se llama diaminobencidina, que es el revelador. Si se fijó el anticuerpo en ese antígeno que nosotros buscamos y se empieza a fijar en toda la membrana, cuando aparece el revelador se pinta toda la membrana y entonces de esa forma queda todo marrón. Este sería un HER2-Neu positivo, por ejemplo. Pero le estoy mostrando algo de patología pura, ¿verdad? Pero en histología, por ejemplo, ustedes podrían marcar la insulina. Ponen un anticuerpo contra insulina en un corte de páncreas y ¿qué verían? En el islote de Langerhans verían algunas células pintadas. Pregunto ahora para ver si estamos todavía en onda. ¿Qué células del islote se pintarían? Por favor, cuéntenme. Las beta pancreáticas. Excelente la respuesta. Y no las alfa y no las delta.
Muy bien, las betas se marcarían. Entonces ahí entonces en el islote podríamos decir esta forman insulina. Muy bien, excelente. Finalizando, ¿no? Estas diapositivas, porque les voy a mostrar algo más, podríamos ver que hay una era de la patología quirúrgica desde los 1900, ¿no? Desde Virchow, 1800. Después viene la patología teragnóstica, donde se habla ya de la patología clínica, molecular. Son importantes los datos clínicos. Hay test diagnósticos, ¿no? De las muestras con biomarcadores. Por ejemplo, les di del ER2-NEU, dice, ¿y a mí qué me importa que tenga ER2-NEU o no tenga ER2-NEU el cáncer de mama? ¿Quieren que les diga, estimados alumnos? Es obligatorio. Diagnóstico con cáncer de mama, es obligatorio hacer ER2-NEU en el taco, en el tejido que se sacó de la mama. Y uno dice, ¿por qué, doctor? Porque si es positivo para ER2-NEU, tiene oportunidad de hacerse un tratamiento con una droga monoclonal que se llama Herceptin y va a ir contra esa membrana de esas células, no de otras. Porque hay otros cáncer de mama que son ER2-NEU negativos, no como esa imagen que vimos. Y si son negativos, no tenés que hacerle Herceptin, una droga carísima. Sería como tirar una droga que no va a hacer efecto en un tumor que tiene ER2-NEU. ¿Queda claro? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces esta medicina es, entre comillas, de precisión, ¿no? Por eso estoy explicando lo que dice ahí. Los test diagnósticos identifican pacientes cuyos tumores expresan biomarcadores a los cuales se les va a hacer tratamientos específicos, o sea, un tratamiento u otro. Les doy un ejemplo más en el cáncer de mama. Hay un otro marcador obligatorio que se hace en los tumores que se llama receptores de estrógeno. Si tiene receptores de estrógeno, tiene oportunidad de no hacer quimioterapia, ni ir al ER2-NEU. Si solamente tiene receptor de estrógeno y es ER2-NEU negativo, ¿saben qué se le hace? Pastillas, tamoxifen se llama, que es un antiestrógeno, bloquea los receptores de estrógeno. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero van entendiendo ustedes que la patología va mejorando y permite identificar pacientes que van a tener tratamientos específicos. No solo es decir, tiene un cáncer de mama, lo vi en el microscopio y lo diagnostiqué. No, ya permite un avance, ¿no? Y después viene la era de la patología computacional, donde en este momento estamos ya comenzando con esta historia, donde se integra la patología digital, la informática y la inteligencia artificial. Esto es reciente, es nuevito, esto es para los patólogos del futuro, o sea, para mí, porque yo me siento que voy a vivir como 50 años más. Nos vemos de acá 50 años. Voy a estar ahí, tengo que estar ahí. Bueno, entonces le decía, ¿qué pasa con esta patología digital que ahora voy a mostrarles un par de ejemplos solamente? A ver, permítanme un segundo. Algo pasó acá, perdón. Por favor, ¿estoy compartiendo pantalla en este momento? Sí, profe. ¿Logran ver lo que...? A ver, déjenme ver un segundito. Sí, está la página de la facu. Bien, bien, bien. Entonces estamos. Solo que acá la barrita esta no me deja compartir. Acá. Miren, vamos a tener la oportunidad de... ustedes están viendo la pantalla con un listado de... Dice Universidad de Michigan. ¿La ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Bien, bien. Esta Universidad de Michigan dice Virtual Slide Box, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen cientos de preparados virtuales, ¿no? Que yo ya les comenté en alguna época lo que es la microscopía virtual y todo eso. Entonces, simplemente acá eligen algún sector y yo ya había elegido un ejemplo acá que vamos a compartir. Voy a ver si logran ver lo que estoy viendo, una piel.
Sí. Sí, profe. Bueno, vean, ustedes están viendo una piel, yo con el mouse estoy haciendo un movimiento, ¿no? Es una biopsia de un tumor de una persona, y ahí ustedes se van acercando. Acá ven el epitelio estratificado con queratina, pero llama la atención que las células han cambiado acá notablemente y han hecho como unos cordones con una empalizada periférica. Mira cómo hizo esa empalizada. Y se va metiendo como unos tentáculos para adentro, ¿no? Ustedes, queridos chicos, no están viendo un microscopio, no está el ojo en el microscopio, pero están viendo imágenes microscópicas. Mira, es más, te muestro esta glándula sebácea acá para que la veas. Ahí hay una glándula sebácea. ¿Sí? Bueno, entonces esto se llama microscopía digital. Y esto que están viendo ahí, que se va metiendo, es un carcinoma vasocelular, un cáncer de piel muy especial, es el más frecuente de la piel, pero lo más loco es que no se disemina con metástasis. Entonces, una lesión de piel puede ser diagnosticada así. Y otra cosa que les quiero decir, yo podría estar acá, porque no está todavía diseminado en el mundo, pero yo podría estar acá en mi casa, como lo estoy en este momento, y podría estar haciendo el diagnóstico de esta piel de un paciente que está en Estados Unidos, en Europa, de un paciente que está en España, por ejemplo. Yo podría ser patólogo de acá, analizando una muestra de España. Ya hay centros que están haciendo ese tipo de uso, y como verán, este es de la Universidad de Michigan. Y acá tengo otro ejemplo para darles. Voy a ver si puedo mostrar otra piel, donde uno dirá, bueno, acá también debe haber algo feo, ¿no? Esto era una lesión ulcerada de la piel, cerca de la mucosa nasal, y les llamó muchísimo la atención tomar una muestra, pero no tiene un aspecto de tumor, pero acá solamente el epidermis se ve arriba. ¿Qué es todo eso de ahí abajo, no? Entonces, algo pasa. Y acá, mira, tenés epidermis, dermis, hipodermis. Ahí está la hipodermis. Y hay unas lesiones que están haciendo como granulomas. Y uno, si llega a subir el aumento, voy a subir el aumento lo que más pueda, y ahí pueden ver un histiocito, cómo tiene unos puntos en su interior. Impresionante la patología digital, y está mostrando en su interior leishmanias. En algunos puntos se ven como unos puntitos chiquititos. Entonces, esta es la leishmaniasis, ¿eh? Yo agarré dos, ustedes pueden ver lo que quieran. Simplemente pongan virtual slides, ¿eh? Y pueden poner Michigan en el Google y listo. Otra cosa que quiero compartir con respecto a la patología moderna, digamos, entre comillas, es que cada vez más se está, digamos, compartiendo conocimiento. Miren, por ejemplo, acá, Maquiderm es una página de dermatopatología. ¿Saben cuántos miembros tiene? Ahí lo pueden ver, 17,000 miembros. Y es una comunidad de patólogos, digamos, no visible para todo el público. Debes ser patólogo o tener algunas características para afiliarte, ¿no? 17,000 miembros. Te hacen como una especie de encuesta para ingresar. Y ahí publican muchísima patología, ¿eh? Muchísima patología. Día a día, patólogos del mundo van poniendo patologías y van compartiendo respuestas. Simplemente es una red social más. Ahí ponen psoriasis. Seguramente acá sí se ve este pseudoabsceso característico de la psoriasis con la papilomatosis. O sea, hay mucho aprendizaje también. Y acá les muestro que en el Twitter también hay una interesante movida, y de alguna forma uno puede participar y te van conectando en distintos patólogos del mundo, porque vos podés seguir a personas, ¿verdad? Y entonces, en este caso, voy a ver si puedo mostrar lo que quiero, lo que estoy actualizando, porque se ve que en mi página esa se salió. Ahí va entrando, y es una página que tengo yo, por ejemplo. Bueno, hay gente que usa el Twitter para otras cosas, pero yo justamente lo vinculo bastante a la patología, y ahí pongo datos. Esta fue una charla que di en Oporto, Portugal, sobre justo microscopía virtual, justo sobre microscopía virtual. Podés proyectar, digamos,
o retuitear temas de otros, o propios twitters acá, o mis tweets digo, ¿no? Ahí, por ejemplo, había hablado de los cuerpos de Samoma en un tumor de meninges, en un meningioma, cómo crecen los cuerpos de Samoma, que son unas calcificaciones, ¿no? Eso lo publiqué yo y bueno, son cosas que de alguna forma generan una permanencia en el conocimiento. Bien, ahí ya podemos volver a nuestra página habitual. Y bueno, eso queríamos compartir, queridos chicos. No sé si se ha interrumpido. ¿Les libero el audio? ¿Qué es el i5 Body? ¿Es un proyecto? Ah, sí, ese es un proyecto que lamentablemente no he recibido, digamos, un apoyo, ¿no? Pero considero que es una locura total. Era una locura que probablemente por distintos intereses no se lleva a cabo. Bueno, ese proyecto tiene un I elevado a la quinta, ¿no? Entonces era la introspección interactiva e intuitiva e integral por Internet del cuerpo humano. La idea era entrar desde la anatomía, por ejemplo, un cuerpo, ¿no? Entrar a este dedo, hacer clic y progresivamente ir entrando a la piel y después al hueso, a los músculos y llegar tipo un Google del cuerpo humano. Ese era el concepto. Entonces, ¿qué es? Es un proyecto del Google del cuerpo humano. Pero lo más loco era que si vos escribías, por ejemplo, corpúsculo de Pacini, podrías ponerlo y te llevaría desde el cuerpo, ¿no? Hasta la microscopía virtual, que ustedes han visto que es posible. Si acabo de ver yo una piel con el microscopio. Con la Entonces, internet 5G es posible este perdón, proyecto. no te escuché. Con la internet 5G es posible, pero tiene que llegar a América del Sur. Sí, tiene que llegar, ¿sabes qué? Gente diferente. Dentro de ellos, ustedes. Probablemente yo no lo vea, o quizás lo vea ya cuando sea bastante grandecito, ¿no? Pero eso va a llegar, no puede ser que no esté. ¿Cómo no va a existir un Google del cuerpo humano? ¿Se dan cuenta que no es posible que no exista? Ya existen cuerpos humano. Otra cosa que hice, porque ahí en el Twitter puse i5 Body también, como una ampliación a lo que se llama, le había puesto, a ver, déjamelo revisar un segundo, que acá lo había puesto. Le había puesto así. Dice, Virtual Slide, le había puesto Wikipad le había puesto, ahí está, volviendo al tema, ¿no? Porque cuando me haces esa pregunta, me estoy acordando que, a ver, ahí comparto la pantalla para que lo vean. ¿Ahí ven? ¿Logran ver? ¿Sí? Bueno, ahí dice Wikipad i5 Body, ¿no? Bueno, entonces, en el Wikipad era un proyecto de hacer un almacenamiento de todos los preparados virtuales de todas las patologías. Y que cualquiera tenga acceso, ¿no? Fíjense que ahí inclusive lo puse hasta en portugués a esto, porque decía, ¿qué pasará con las pantallas en el futuro? Bueno, ahí se me salió el... Le había puesto... Bueno, salgo de acá, pero después pueden verlo en el... Lo pueden ver, a ver, déjenme ver un segundo, deje de compartir, ahí. Le decía que todas las láminas de microscopía podían ser colectadas para que los patólogos del mundo puedan
tener acceso. Pero ¿saben qué? Lo más loco es esto, estimados chicos. La inteligencia artificial está haciendo reconocimiento cada vez más preciso. ¿No les pasó a ustedes que les hacen reconocimiento de rostro en el Facebook en un segundo? Le sacan una foto a tu vecino y vos estabas parado ahí y ya te detecta el rostro, pregunta quién es, te detecta, te da el apellido, nombre, dirección, casa, número de hijos, etcétera, todo. Te está vinculando todo. Bueno, ese reconocimiento facial en el Google se está desarrollando para el reconocimiento de... Ya, hace rato que ya hay reconocimiento de muchísimas cosas, ¿no? Pero en la microscopía también va a suceder eso. Y entonces los diagnósticos, como son, podría decir, estructuras o diseños o patrones de distribución celular, las computadoras lo están aprendiendo, querido. Y hay centros que están haciendo en España, por ejemplo, en la Universidad de Granada y en los hospitales de Granada, todo es microscopía virtual. Solo en Granada, ¿eh? Todo microscopía virtual, 100%. 8 hospitales completos. Y están haciendo el diagnóstico de melanomas y el estudio de manera digital, pero basado en inteligencia artificial. Les está ayudando a los patólogos. Te saca las medidas, te encuentras si hay permeaciones linfáticas para diseminación del cáncer. En el futuro, que no está lejos, se viene eso que puse, ¿no? Patología computacional, que tiene que ver con la lectura de las computadoras de estas imágenes virtuales y que van a ayudar al patólogo. No es que, ay, los patólogos van a desaparecer. No, queridos, si nosotros estamos direccionando a las computadoras, nosotros les vamos a enseñar, pero si les enseñamos, ellos nos van a devolver y nosotros vamos a poder guiar. Pero les puedo decir que en Argentina, y alguien había comentado que llegue a Sudamérica, ¿no? En Argentina no se hace telepatología todavía. En Brasil hay un centro que tiene registros de telepatología, pero no hay diagnósticos de telepatología. Cuando estuve en Portugal en esa oportunidad, el 2016, fíjense que ya han pasado varios años, tenían falta de patólogos, se requieren patólogos a montones. Entonces, con el idioma natural que tienen los chicos de Brasil, podrían ser médicos patólogos de Portugal sin viajar, porque se está desarrollando la telepatología, ¿eh? Así que bueno, eso quería compartir con ustedes y bueno, ahora estoy abierto a preguntas, porque ya se está acercando la hora de cierre. Pueden preguntar lo que deseen, ¿no? En China ya tienen, pero los Estados Unidos bloquearon esa tecnología para América del Sur. Sinceramente, no es así porque de alguna forma te puedo decir que esa tecnología solamente es cuestión de adquirirla. Te digo porque acá ya está a la venta, todo. Y quiero comentarte eso, alguien me había preguntado o me había dicho si es posible, etcétera. Es posible, pero con gente diferente. Yo lo presenté a ese proyecto y no hay respuesta. Entonces, la telepatología va a venir naturalmente, solo que acá llega tarde siempre. ¿Pero por qué? Por cuestiones políticas. Dicen que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Hay millones y millones en todo lado. Abunda el dinero, estimados alumnos. Solo que son destinados a otros fines. Ustedes lo saben. ¿O no conocen la palabra corrupción? Bueno, entonces, ese dinero existe. Y ustedes van a hacer que se desarrollen cosas diferentes. Tienen que hacerlo. Pero proyecto suyo, no estoy diciendo, háganme mi proyecto, no estoy hablando por mí. Estoy hablando de todo lo que se puede hacer y no se hace. Bien, ahí voy a responder algunas preguntas que están viendo por chat, ¿no? Dice, los horarios de clase, sí, 18:30 horas. Esta semana que viene, tenemos el lunes a 18:30 y el miércoles 18:30. Bien. Otro dato, los prácticos no comienzan la semana que viene, sino la subsiguiente, en 2 semanas. Y ahí van a tener horarios con sus docentes.
Y los docentes, la doctora Noela Carreño, el doctor Pablo Venturini y la doctora Alejandra Ortiz. Además de mi persona y el doctor Bedín. Bien, después, los prácticos tienen que más o menos respetar en los que se han anotado ustedes por plataforma, ¿no? Después, si hay un apunte mío, sí, Martins, Curvo Marilia, en realidad el apunte que vamos a distribuir es el apunte de la cátedra. Es un apunte que está, ¿sí? Y los apuntes que ustedes van a sacar de nosotros, de nuestros conocimientos, son de los teóricos. Profe, ¿Cómo van a hacer las? Sí. discúlpame, este apunte de la cátedra sería el apunte de Macías, del doctor Macías de Buenos Aires. Claro, es no. en realidad de toda la cátedra, pero sí, el doctor Macías es el que lo ha, digamos, organizado, junto con el doctor Barceló, ¿no? Sí, sí, bueno, perfecto, Exacto. gracias. No de Profe, nada. Sí, ¿usted lo va a subir al campo virtual el PDF del libro, del apunte de cátedra? claro, va a estar disponible para todos. Ah, listo, Tal gracias. cual. Bien. Después veo que dónde consigo el libro de Rubin y Farber. Y en una librería, amigo. ¿Qué pasó, Pablito? No, bueno, es una broma, ¿no? Pero de alguna forma tiene que estar en alguna librería. Sé que en Salud Pública de acá de La Rioja hay un convenio que trae libros de esas, el Robbins creo que está, el Robbins, pero el Rubin y Farber en alguna librería. También pueden haber libros digitales, todo está digitalizado. No estoy preguntando si hay algún hacker acá, pero si tienen el libro digital de Rubin y Farber, lo pueden compartir, lo subimos a plataformas, si está desde algún punto de vista puesto en un sitio, en alguna organización, en alguna fundación, lo pueden brindar al link, yo lo subo al acceso. Bueno, profe, Ahí, otra sí. pregunta. El tema de los horarios del lunes, que están medio que juntos con el fármaco. Y como que fármaco empieza a las 19 y nosotros vamos ¿hasta qué horas? ¿Ustedes a qué hora comienzan los lunes? Las 19. A las 6. A las 19. A las 7, fármaco. A las 7. Fármaco a las 7:30. No, Y a bueno, las 19 horas está en Las Sirri. 7. Sí, a las 7 de la noche, profe, de figura. Y bueno, Y bueno, ahí estamos con el primer problema. A ver, El profe Bedini ya dijo que iba a arreglar ese tema. No sé si lo escuchaste antes. Sí, yo les digo una cosa, ustedes tienen que solicitar, porque el año pasado no estaba ese horario. No pueden poner un horario nuevo sobre algo que ya esté estructurado. Ponele que nosotros podamos bajar media hora, que el doctor Bedini no empiece a las 18:30, pero empiece a las 18. Puede ser, pero todo el año pasado lo dimos así. ¿Por qué ahora justo va a surgir un cambio? No estoy planteando algo que ustedes no pueden resolver, porque no depende de ustedes, pero se lo tienen que plantear al docente. Comentarle si el año... Sí. Pasa que el horario de fármaco, cuando nos inscribimos en las comisiones, aparece de 8 a 10 y ahora lo están dando a las 7:30. Bueno, me encantó, querido. Ahí tenés la prueba. Listo. Nosotros, docentes, vamos a conversar internamente, pero ustedes tienen que plantear eso. Que ya hay superposición. No me lo pueden decir a mí. Tienen que decírselo al docente ese, o esa docente, ¿no? Que está en ese horario, porque está alterando el horario clásico. Sí, profe, pero hablamos con el profe y él dijo que la doctora, la otra doctora, como que está de guardia mucho tiempo y bueno, no se coincide. Claro, pero a ver, clase y etcétera. pero te puedo comentar algo, estimada alumna.
Claro. Son temas que tienen que resolver ellos, lo convertirán en sábado, no sé en qué lo convertirán, Sí, pero claro, profe. por Solo que eso te digo, ellos tienen razón también, claro que tienen sus razones, pero vamos a tratar de conservar el problema, digamos, el problema resuelto. El problema resuelto es que los horarios permanecen como el año pasado. Ellos tendrán que ver. Por favor, comentale eso, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Ahí están preguntando, ¿no? Dice, ¿vamos a tener oral o solo en el final? Y bueno, les comento que nosotros tenemos un sistema de examen ahora en plataforma que es teórico-práctico, que utiliza múltiple opción e imágenes de patología. Imágenes, por ejemplo, un hígado cirrótico, lo tenés que reconocer, y ahí en las múltiples opción sale a qué se refiere tal alteración, que puede ir con la macroscopía y la microscopía. Eso en los prácticos, ¿sí? Teórico-práctico. Y en el examen final, sí hay oral, porque hay un grupo que va a promocionar con más de 7, y los que no promocionan pasan un oral en el final. Es probable que este mismo sistema lo hagamos en las eras, es probable. Estamos viendo. Ya lo hicimos una vez. Depende de la cantidad de alumnos y todo eso. Vamos a ver, ¿eh? Bueno. ¿Algo más? Son 45 preguntas, ¿no? O por ahí, 50, 40, varía. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ¿es choice? El examen es choice, tenemos que desarrollar. El examen es múltiple choice de 5 respuestas, pero quiero comentarles algo para aquellos que les gusta rendir en comunidades. Se agrupan, ¿viste? ¿Tenés wifi? Sí, vamos, rindamos todo. Van con su celular, con su notebook, se juntan 5. ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es la 2? No, no funciona así. Porque acá el examen es secuencial, o sea, la 1 la terminás, recién pasás a la 2, pasás a la 3, y les cuento algo más, es aleatorio, porque al vecino tuyo le va a tocar la 50 como la 1, la 23 como la 2. Nosotros al configurar el examen ponemos esa aleatoriedad. Y les cuento algo más. Las respuestas son aleatorias, porque si están a distancia y dicen, che, la pregunta que hablan de cirrosis, ¿cuál es, la A o la B? La A. Para vos es la A, para la otra persona es la E. ¿Quedó claro? Les estoy liberando la mente para que no caigan en la trampa. Pero además, para que no caigan en la tontera de copiar. ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no repasas? Escúchame, ¿qué estás haciendo? ¿Querés ser médico? Bueno, estudia y repasa. ¿Y querés que te vaya mejor? Volvé a repasar. ¿Y querés que te vaya mejor? Entra al Google, googlea y entra al libro y aprende y resume y pregúntate cosas y responde y averigua, investiga. Y ahí te va a ir re bien. No estén pensando en copiar, por favor. No, Eso no, les quiero profe. transmitir. Yo no estaba pensando eso, solamente No, pero yo digo así. para saber. No, pero no, si no, No hago estas no cosas. te estoy señalando. No, Bien. jamás califiqué a nadie. No, Bien, no, no califiqué a nadie ni me dirigí a vos. No. claro, Simplemente es un comentario porque hay gente que es así. Che, y ahora que estoy volviendo un poco para arriba, Profe, ahora yo entiendo. tengo Un segundito. Yo leí mal arriba, decía, en China ya tienen, pero Estados Unidos bloqueó la tecnología. Sí. Internet 5G, eso lo sé. Yo no había leído Internet 5G. Con Internet 5G, no, ahora escúchame, con nuestro 4G, ya han visto lo que es la microscopía digital. Ustedes pueden ver con todos los aumentos, algo que está en Estados Unidos, en Japón, no hay problema con eso. Yo el 2005 ya había enviado un caso a España
Y estaba justo en Japón y pude ver mi caso digitalizado. Pero lo que quiero comentar con respecto a Internet 5G, que sí está bloqueado por todo este problema que hay, ¿no? De las competencias, es que Internet 5G va a permitir cirugías de precisión por Internet. Porque son millonésimas de segundo en la que llega la información. O sea, prácticamente no hay pérdida, no hay delay. No va a haber esto que, Doc, tiene mala conexión, no se le escucha bien. No, no va a existir eso con 5G. O sea que vamos a seguir progresando. Pero ya con 4G se puede hacer tranquilamente un i5 body. Bueno, ¿qué otra pregunta había, Dantas? Estava falando que necessitava do link do livro. Eu tenho a 9ª edição do livro de Robbins em PDF. Assim, se quer, te envio e põe na plataforma. Ve, ya lo localicé, te necesitaba. Bien. Me lo pasás, por favor, al link y yo lo voy a subir. Te agradezco muchísimo. Vale. Ahí voy a escribir algo. Por favor, escuchen lo que estoy escribiendo. No utilicen esos términos. Porque ahí veo que María Rosario escribió algo. Y todo esto queda grabado. Todo, absolutamente todo. Lo que estamos hablando, nuestros comentarios. Entonces, si bien dice perdón se me fue en el chat, no utilice. Bien, listo. Bueno, muy bien, muy bien. Queridos alumnos, ¿estaríamos listos? ¿Algún comentario, alguna opinión, alguna duda? Nada. Oh. Bueno, ya tienen subido el programa en anuncios y avisos, revisen. Entonces, es bueno que ustedes ya lean algo del contenido de la clase que viene, porque así van a aprender más. Bueno, muy bien. Aprovecho para despedirme entonces, ya que estamos listos. Abrazo, profe. Bueno, que estén muy bien. Suerte. Éxitos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós. Profe. Suerte.